Bueno, con el interventor general hemos hablado de estrategia, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de arquitectura, ¿de acuerdo? Vamos a intentar, ¿no?, lo que decíamos al principio. El reglamento ya hace muchos años que le damos vueltas a él, pero a lo mejor ahora es el momento de preguntarnos, ¿no?, si el modelo está bien dimensionado después de la experiencia, si tenemos sistemas alternativos, ¿no?, para adaptarnos a las diferentes realidades del ámbito local, y si realmente el modelo consigue lo que pretende el control interno, ¿no?, que las recomendaciones acaban materializándose en mejoras en nuestras organizaciones. O sea, vamos a intentar, ¿no?, en este debate concreto, hablar de quién, sobre quién y sobre qué tenemos que controlar, ¿vale?, cómo vamos a materializar los resultados del control y si nuestro modelo de control es eficaz. Y para debatir sobre estos aspectos vamos a contar con Mercedes Vega, que es la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, y Alfonso Montes, que es el interventor general de la Diputación de Córdoba, a los cuales agradezco, evidentemente, muy fuertemente que habéis venido hasta Girona con este tiempo y con los trenes y los aviones y todos estos líos que tenemos. Y si os parece, pues empezamos con el debate, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque, como decíamos, vamos a intentar ver quién, sobre quién y sobre qué tenemos que hacer el control, ¿no? Mercedes, parece que el modelo, ¿no?, tenemos ya claro el perímetro de control, más o menos, ¿no?, y el reglamento de control identifica al órgano interventor, ¿de acuerdo? Pero la realidad organizativa de las entidades locales y concretamente de las intervenciones locales es muy diversa, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿no?, el modelo es aplicable tanto a entidades con órganos de control interno, con estructuras organizativas o estructuras organizadas, como pequeños municipios donde el secretario interventor es la única estructura de control. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias, Nuria, y a la Diputación por invitarnos y por organizar la jornada. Bueno, yo, claro, creo que esa es la intención del Real Decreto. Cuando se hace el Real Decreto, que es el primer desarrollo legislativo del control interno y con vocación de ser aplicado con carácter general a todo tipo de entidades locales, para eso se hace, para ser aplicada a todas, pero precisamente de esa generalización, de esa intención de generalización del modelo es de donde surge la primera dificultad práctica, como tú dices, porque hay que aplicarlo a entidades de todo tipo, y a mí me gusta dar unos datos para decir que efectivamente son de todo tipo, que seguro que lo sabéis muchos, pero hay 12.970 entidades locales. 12.970. Diputaciones, consejos y cabildos insulares, ayuntamientos, mancomunidades, comarca, entidades locales menores, agrupaciones de municipios. De todo ese conjunto de entidades hay 12.970 y de las cuales la mayor parte, el 65% creo que son ayuntamientos, que son 8.130. Pero de los 8.130 ayuntamientos, menores de 5.000 habitantes son el 84%, con lo cual ya tenemos la gran mayoría que son entidades locales pequeñas o muy pequeñas, con unas estructuras de control, de gestión en general limitadas y de control más limitadas todavía, y a veces es el de interventor la única estructura de control, pero incluso de gestión. Y luego están los otros, pero son solo 151, de los 8.100 y pico ayuntamientos, solo 151 tienen más de 50.000 habitantes. Luego están el resto que están entre 5.000 y 50.000. Claro, es una diversidad de entidades que tienen que aplicar todas el mismo régimen de control interno que define el Real Decreto. Y entonces hay que buscar alguna solución que permita una cierta adaptabilidad del modelo para que pueda ser aplicado razonablemente por todas. Se ha buscado cómo, bueno, pues estableciendo que el Real Decreto es aplicable a las grandes ciudades, a Madrid y Barcelona y las otras grandes ciudades, pero teniendo en cuenta también las especialidades propias de la normativa que les es de aplicación a las grandes ciudades. Se establece también un régimen
simplificado para los municipios pequeños, para que sus obligaciones de control sean menores y puedan tener un régimen simplificado que les pueda, garantizando que se cumplen las funciones de control para las que se desarrolla este Real Decreto General, pero que puedan aplicarlo con una cierta garantía de que puedan llevarlo a cabo con los escasos medios. Y luego, pues también hay tenemos que tener en cuenta que como el Real Decreto es de aplicación a todas las entidades locales en España, pero que existen los territorios forales del País Vasco y de Navarra que tienen unos derechos históricos que alcanzan también a su regulación sobre las entidades locales. Entonces, el Real Decreto prevé que en los territorios históricos el desarrollo de las entidades locales tiene que tener, el RECIL se aplica sin merma del desarrollo local que hagan las propias en el País Vasco y Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas son mecanismos para adaptar la aplicación del Real Decreto. Y luego el propio Real Decreto contiene en muchas cosas estándares mínimos de control, que las propias entidades locales lo pueden adaptar a sus propias circunstancias. Por ejemplo, aplicar o no la función interventora de requisitos básicos, y cuando se aplica la función interventora de requisitos básicos, la propia entidad local puede decidir si incorpora más requisitos básicos o solamente se revisan los del acuerdo de Consejo de Ministros. Y en otros casos el desarrollo del Real Decreto no es tan detallado y es la propia entidad local la que puede armar ese desarrollo teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Bueno, con todas estas medidas, pues lo que hace es una cierta adaptabilidad, respeto de la autonomía local y procurar que pueda ser aplicado por todos. Lo cual no quita que es difícil sobre todo en las pequeñas, donde los recursos son muy escasos. Tenemos claro pues que el control, ¿no?, va a realizarse por el interventor o el secretario interventor, ¿no? Tenemos claro quién es el órgano de control. Pero, Alfonso, también nos tenemos que preguntar si todo lo que hace el interventor, ¿no?, el órgano interventor, es control. Porque a veces la línea es difusa, ¿no?, entre control, asesoramiento, función contable, ¿no? ¿Todo lo que hace el órgano interventor es control interno o no? Bueno, yo creo que el interventor hace muchas cosas, Sí, abrir la puerta y cambiar las bombillas prácticamente, pero antes de nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Diputación de Girona en estas jornadas, personalizadas en la figura de Nuria, de Ernest y de Inma Molas, están siendo magníficos anfitriones, ¿no? Bueno, pues un poco por contestar a tu pregunta, que si no empiezo a hablar y me lío. Vamos a ver. Entonces, fundamentalmente la actividad del interventor es el control interno, a través de función interventora, a través de su control financiero, ¿no? Realmente ahí también el artículo 173 del ROF, que, ¿no?, atribuye determinados, pero bueno, eso informe en expedientes, pero eso entraría dentro del control interno, control permanente. Respecto a la figura del asesoramiento que tú comentabas, ¿no?, o esa labor de asesoramiento, ¿no?, realmente se presta esa labor de asesoramiento, pues se está prestando, ¿no? Y me llega un vicepresidente de Diputación y me dice, oye, tengo aquí un acuerdo marco, un convenio colectivo de trabajadores de una empresa municipal de aguas. ¿Por qué no hacer el informe? Porque yo esto no me gusta mucho. Digo, hombre, tienen su director económico financiero, tienen su tal, pero me lo pide a mí, ¿no? Hombre, tú no trabajas allí, ellos sí, en fin, un poco, sabemos todo cómo funciona esto, ¿no? Digo, bueno, vale, ¿eso sería control? Eso no es control, eso es asesoramiento, ¿no? Porque yo no tengo por qué hacer ese tipo de trabajo. Entiendo que tengo que asesorarlos, pero no tendría que realizarlo de la perspectiva del control. Es más, mi informe no entraría dentro de un procedimiento contradictorio, ni habría que notificarlo ni nada, porque bueno, es como cualquier otro asesoramiento que le pueden pedir asesoría jurídica, ¿no?, o a otro tipo de órgano dentro de la propia corporación, ¿no? O sea que por ahí tenemos que tener claro que eso no entra en control interno y no conllevaría un poco todo el proceso de control interno previsto en el reglamento, ¿no? Luego también yo siempre me planteo, porque claro, la función al alcalde presidente lo tenemos claro, equipo de gobierno, y si la oposición empieza a pedir esa función de asesoramiento, ¿tenemos esa obligación de darla o no, ¿no? Eso debería ser también objeto un poco de desarrollo a través del reglamento interno, que muchas veces tienen las corporaciones locales, y regularlo ahí.
Yo, mi experiencia, nosotros no solemos entrar en esos temas, ¿no? Lo desviamos a través de la figura del presidente, oposición, pide al presidente, si te hace falta un informe, cualquier aclaratoria, el presidente ya, digamos, yo se lo puedo remitir, ¿no? Si nosotros lo más parecido que tenemos, muchas veces el espejo nuestro, el Ayuntamiento de Córdoba, y ellos sí entran mucho en ese juego de asesorar, pero nosotros no. Pero bueno, hay que dar claro que la función de asesoramiento no es control interno, ni lleva el procedimiento previsto. Y en segundo lugar, respecto a la función contable, estaba comentando antes Pablo, cuando estaba pendiente, sobre que hacemos también esa función de contabilidad. Es verdad que el título 10 de base del régimen local empieza a separar la función de control interno de la función contable de los grandes municipios y potestativamente. Pero claro, eso es, digamos, es oportuno, es necesario, no lo es. A ver, mi planteamiento siempre es el mismo, que es, oye, ¿quién sabe más de contabilidad que un interventor? Por la propia formación. O sea, quien ha superado procesos selectivos de habilitos nacionales sabe lo fuerte que es el proceso, vamos, las materias de contabilidad pública, contabilidad privada, en fin. O sea, que está muy formado en materia contable, ¿no? El ámbito donde yo me muevo, generalmente, por allí por Andalucía, los grandes municipios los han separado y le han dado la función contable o bien al tesorero o han creado un órgano específico, ¿no? Yo creo que han perdido calidad, sinceramente, pero bueno, es una opción, ¿no? Sí es verdad que aquí habría un poco que, aquí nuestros amigos de la ONA, un poco pelearnos con ellos por el tema de que tenemos con los organismos autónomos, ¿no? Los que tenemos organismos autónomos decimos, bueno, ¿y cómo compatibilizamos el control, auditoría de cuentas, ¿no?, con el hecho de que yo sea el responsable de la contabilidad en el organismo autónomo? No. Es decir, el principio de independencia, no me interesa hacer auditoría. Es decir, yo no podría auditar las cuentas de las que además somos responsables, o no debería, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo lo hemos resuelto? Chapuceramente. O sea, que muchas veces hay que decir las cosas como son. Hemos fijado en los organismos autónomos pues, una especie de figura que es el que lleva la contabilidad. Yo puedo ser el responsable, soy interventor del organismo autónomo, pero el que lleva la contabilidad es otro, y le hemos dicho, mira, tú que siempre eres una persona del organismo autónomo, pues que lleva la gestión presupuestaria, tema de factura y tal, pues mira, tú vas a llevar la contabilidad. Se quedó un poco ahí con la cara de susto y dice, ¿que eso qué es? Y digo, eso no es nada, pues te vamos a asesorar, te vamos a ayudar, todo lo que sea, pero por diferenciar esas figuras para llegar a ser la auditoría de cuentas. Pero evidentemente, el órgano interventor, aparte de control interno, hay que separar muy bien cuándo está ante una función de asesoramiento y cuándo está llevando la función, digamos, de contabilidad. ¿Vale? Muy bien, Mercedes. Y tenemos clara ya la función, ¿no? Y lo que tenemos que intentar delimitar también es el ámbito subjetivo, ¿no? Donde tenemos que ejercer este control. El perímetro, básicamente, ¿no? ¿Tenemos identificado realmente el sector público local, el perímetro que tenemos que controlar? Porque esto es necesario para poder identificar los medios necesarios para ejercer este control. Bueno, a mi modo de ver, si está claro cuál es el perímetro de control dónde debemos ejercer el control interno en una entidad local, porque lo dice el Real Decreto en el artículo 2 y detalla las entidades que forman parte del perímetro de control del perímetro de control interno. Y como dices, es que es muy importante saber cuál es el perímetro de control, es saber cuáles son nuestras obligaciones de control a lo largo de un ejercicio. Y es importante para poder hacer el modelo de control eficaz, saber si tienes los medios, dispones de los medios humanos y materiales necesarios para alcanzar a realizar control interno en todas esas entidades que lo tienes que realizar, pero también para poder planificar las actuaciones de control permanente y de auditoría pública, y para saber cuál es el alcance del informe resumen del artículo 37, porque el informe resumen del artículo 37 tiene que alcanzar a los resultados de control de todas las entidades que forman parte de tu perímetro. Yo creo que el artículo 2, como las detalla todas, y que a veces hemos comentado con Alfonso, incluso detalla algunas que se desconocía que fueran entidades locales, ¿no? Como los fondos sin personalidad jurídica dotados con presupuesto del ayuntamiento, que os prometo que existen, porque están inventariados en Invente, y Alfonso decía, esto no hay, digo que sí, Alfonso, que hay 3 solo, pero hay de todo. Y entonces, bueno, pues detallas, artículo 2 dice, pues los organismos autónomos, las fundaciones adscritas, los consorcios adscritos, detalla todo el grupo de entidades y al final tiene una cláusula de cierre. Por si acaso se nos ha olvidado alguna entidad, pues todas aquellas vinculadas o dependientes que estén dotadas total o mayoritariamente por presupuestos de la entidad local. Por meter aquí una pequeña cuña, por ejemplo,
hay agencias en las entidades locales y aquí no se detallan las agencias. Bueno, ¿y por qué no se detallan las agencias? Pues es muy fácil, porque en ese momento, en esa relación de entidades, se copió las mismas que dice el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico para el Estado. Como en ese momento las agencias que se habían creado hacía unos cuantos años se había derogado, ya no existía esa figura jurídica, no están incluidas inicialmente en la redacción del artículo 84 de la Ley 40 y tampoco se pusieron aquí. Luego se ha resucitado. Ahora en el Estado ya existen normativamente las agencias públicas. Pues por esta cláusula del H, todas aquellas agencias en el ámbito del sector público local, pues también formarían parte, ¿no? Porque el perímetro está compuesto por lo que llamamos entidad matriz, la administración pública estrictamente, el ayuntamiento, la mancomunidad, la diputación, lo que sea, y el sector público institucional. Sector público institucional es una denominación que detalla la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40, que dice que son todas aquellas entidades tanto de derecho público o de derecho privado que están vinculadas o dependientes de la administración pública correspondiente. Pero tampoco va mucho más allá en el sector local, porque luego cuando el 84 define las entidades públicas no es básica ese precepto y solamente se refiere a las estatales, y sobre el resto, sobre las locales o las autonómicas, lo deja a su autonomía y lo único que dice es que tienen que estar inscritas en Invente. Perdón. Pero no va más allá. Tampoco el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales cita algunas, pero no las define, lo que es el sector público institucional, tampoco la Ley de Bases. En el caso de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, que ahora diré que es la que crea a veces confusión sobre el perímetro del sector público local, no, lo que detalla es un conjunto de entidades que se contempla a efectos del seguimiento de la estabilidad presupuestaria, pero no más allá, no jurídicamente. Con lo cual, el único sitio donde está detallado cuál es el perfil, el perímetro de entidades que forman parte del sector público institucional a efectos de aplicarles el control interno es el Real Decreto. El Real Decreto 424. Y entonces, bueno, pues ahí están todas ellas. Hay algunas que son muy fáciles, pues los organismos autónomos o las entidades públicas empresariales, si las hay, las sociedades mercantiles. Se complica un poco ya la cosa con fundaciones y consorcios por aquello que participan varias administraciones públicas. Y cuando participan varias administraciones públicas, pues ya se empieza a liar un poco la cuestión de a cuál se adscribe. Hay que ir otra vez a la Ley de Régimen Jurídico para, siguiendo los criterios que establece la Ley de Régimen Jurídico, adscribir una fundación en la que participan varias administraciones o un consorcio en el que también participan varias administraciones, a qué administración se adscribe. Pero una vez que con los criterios de la Ley de Régimen Jurídico se determina a qué entidad local está adscrita, entidad local o administración en general, está adscrita ese consorcio, esa fundación, eso ya forma parte del perímetro de control de la entidad local. Hay un caso en el que no hay criterio para adscribir, que son las sociedades mercantiles. Hay bastantes sociedades mercantiles en las que participan varias administraciones, pero en conjunto es una sociedad mercantil pública, todos sus socios son públicos, pero ninguno es mayoritario, ni en patrimonio ni en control. Con lo cual, pues bueno, el caso de una sociedad mercantil constituida al 50% por un ayuntamiento y el Estado. Nadie es mayoritario, ninguno tiene el control de esa sociedad, con lo cual es lo que en la IGAE denominamos sociedades apátridas, porque no pertenecen a nadie, o a veces sociedades sin dueño o propiedad del gerente, porque es el que manda allí, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues los socios tienen que establecer convenios para determinar cómo realizar el control de la gestión de esa sociedad, porque si no, eso termina en manos del dueño. Pero salvo estas, que no hay forma de adscribirlas, porque no hay ningún criterio, el resto tienen que estar adscritas a uno u otro, y una vez que están adscritas a uno u otro, pues forman parte de ese sector público local y tienen que estar del perímetro y tienen que estar controladas. Por dar un dato,
porque ya me gusta mucho lo de los datos a mí. Actualmente hay 2.563 entidades que forman parte del sector público institucional local. Son muchísimas, son muchísimas. Y de las cuales un 50% son sociedades mercantiles y luego un poco más del 25%, no llega al 26%, son organismos autónomos. El resto, la otra cuarta parte aproximadamente, pues hay de todo, incluso fondos, sin personalidad jurídica. Y luego está, bueno, por decir esto de las adscripciones, ¿no? Que no debería haber ni consorcios ni fundaciones que no estuvieran adscritas. Pues los hay así, porque claro, como se establece un criterio jurídico para, o sea, que tiene que constar en sus estatutos fehacientemente a qué administración se adscriben, pues todas aquellas en las que las entidades consorciadas no han decidido y no han modificado sus estatutos siguen estando en tierra de nadie. ¿Y qué pasa? Que sí pueden estar, digamos, sectorizadas. Y esta es una cuestión muy importante. En contabilidad nacional, todas las entidades más o menos públicas tienen que estar adscritas a una determinada administración, pero por ley de estabilidad presupuestaria, por seguimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, pero eso no es jurídicamente. Es decir, y es el caso de la sociedad mercantil esta que antes hablábamos, si es al 50% de una administración y al 50% de otra, jurídicamente no se puede adscribir a ninguna, pero en términos de contabilidad nacional se va a adscribir. Pero eso significa que esa entidad, administración pública a la que se ha adscrito tiene obligación de control de esa sociedad mercantil. No, salvo lo que se pacte en estatutos, pero no tiene, o sea, está adscrita en términos de contabilidad nacional. Y muchas veces hay cierta confusión, se te adscribe una entidad en términos de contabilidad nacional y el interventor cree que en todo caso tiene que hacer control interno sobre ella, y no, porque es solamente en términos económicos. O sea, solamente hay el perímetro de control es aquellas entidades que, siguiendo los criterios de la ley de régimen jurídico, son públicas y adscritas a una determinada entidad local. Perfecto. Tenemos claro el perímetro, pero dentro del perímetro a veces hay materias sensibles. Por ejemplo, el caso del control de las subvenciones, que tiene su doble enfoque, ¿no? El de la gestión y los beneficiarios. ¿Tenemos claro esta diferenciación, Alfonso? Sí, bueno, deberíamos de tenerlo. La deberíamos tenerla, claro, sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo lo digo por experiencia propia, porque claro, cuando te llevas un guantazo, pues aprendes bastante más rápido que cuando te intentan enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el control financiero de subvenciones, para mí no es, o no entraría dentro del ámbito ese de control interno. Es un control, y tiene que hacerlo un interventor, pero es control interno. Nosotros no estamos analizando la gestión del servicio, cuidado, ¿eh? Este control financiero de subvenciones viene del General de Subvenciones y reglamento, año 2003, 2006, no existía reglamento de control interno, ¿no? Eso sale por una comisión que se creó, un informe, los grandes problemas de la administración en España, en el año 80 y tanto, y dijeron contratación, y se creó la ley de contratos de administraciones públicas, que luego se derogó, y la ley general de subvenciones, porque aquello era, vamos, dar subvenciones como churros, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces, claro, pues se estableció un sistema para controlar esas subvenciones, y además se copió el modelo, creo yo, de la inspección tributaria. Bueno, se nos da el carácter de autoridad. Y a mí cuando planteo en la ordenanza, vamos a tener carácter de autoridad, me decía el jefe de seguridad jurídica, ¿pero dónde vas tú de autoridad? Sargento dijo, no, sí, lo pone la ley, que yo no digo nada, que yo no quiero. Y entonces creo que se copia, o sea, no, pero no es el control interno que nosotros tenemos en este reglamento, ¿no? Ni por el objeto, ni por el procedimiento, ni por el resultado. El objeto del control financiero de subvenciones, ¿cuál es? Ver que los fondos se han aplicado a la actividad para las cuales se han concebido y analizamos al beneficiario. Mientras que el control interno, que también se puede hacer, cuidado, sobre la subvención, es ver, el objeto es ver el funcionamiento, digamos, que ha tenido el servicio respecto a esa materia. Es decir, aprobar ordenanza de subvenciones, o sea, ordenanza normativa, base reguladora, convocatoria, ha cumplido con los plazos, ha hecho, digamos, una distribución concurrencia competitiva a los fondos, se le ha justificado correctamente y lo han aceptado o no. El procedimiento no es el mismo. En el control permanente que hacemos nosotros en materia de subvenciones al servicio, hay un informe provisional, hay unas alegaciones, un informe definitivo. En el control financiero de subvenciones no hay alegaciones, es un informe y se acabó. Otra cosa es que el órgano gestor proponga el inicio de expediente de reintegro y a raíz de ahí pueda alegar el tercero, pero como consecuencia del informe de control financiero no caben alegaciones, es un informe único.
¿sabes? Entonces, claro, hombre, nosotros nos hemos encontrado al principio que ahí alegaba todo el mundo, vamos, eso era tremendo, ¿no? Pero bueno, no debería ser así, ¿no? Y luego el resultado del, digamos, control interno, control permanente que se le damos al servicio, el resultado es ver si ha actuado correctamente o no y siguiendo un procedimiento, ¿vale? Si se ha concedido correctamente la subvención, se ha justificado, etcétera, ¿no? En el control financiero de subvenciones, el resultado mismo es determinar si procede o no expediente de reintegro. ¿Vale? ¿No? Entonces, yo os digo, hay que diferenciarlos claramente, ¿no? Nosotros en sus comienzos empezamos a hacer control financiero de subvenciones en el año 2009 y lo confundimos. Hicimos el mismo control para el servicio y para el beneficiario. Un follón que no había quien se aclarara, que si un informe, que si dos informes, que se alegaba el servicio, que se alegaba el tercero. Claro, ya nos dimos cuenta de que hay que separarlos y hacer uno para el servicio y otro para el beneficiario. ¿Y por qué además? Porque en algunos casos los dos actúan perfectamente y correctísimamente. En otros casos es un desastre los dos que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Y luego pues siempre está el 50-50. O sea, hay casos donde el servicio actúa correctamente a la hora de conceder la subvención, por su normativa, su convocatoria, ha concedido, le han justificado correctamente, pues muchas veces se justifica, sobre todo en las pequeñas asociaciones y tal, incluso ayuntamientos, en el caso de diputaciones, cuentas justificativas simplificadas y tal. Oye, ¿actúa correctamente el servicio? Pues sí. ¿El control permanente del servicio será correcto? Pues sí. Pero claro, va a pedirle control financiero de subvenciones al beneficiario. Oiga, la cuenta justificativa simplificada aporte los justificantes. La tercera parte de la factura no están, ni se le espera. La otra tercera parte pues están sin pagar. Y la otra son recibos, albaranes y tal. Es decir, ha actuado correctamente el servicio, no les puedes poner ninguna pega y sea el beneficiario. Y en otros casos, menos, pero también hemos encontrado donde el beneficiario ha actuado correctísimamente y el servicio no. O sea, si plantea una asociación de sí, venga, vamos para fomentar el hermanamiento y tal, nos vamos a Coto de Doñana, alquilar unos todoterrenos, unos caballos, paseíto el fin de semana y tal. El tío no mienten a nadie, ponen la actividad. ¿Qué le va a decir al tercero? Justifican perfectamente, pero ahí el servicio se ha actuado incorrectamente, ¿vale? Entonces hay que separar las dos, ¿eh? Claro. No es el control interno previsto en el reglamento de control interno, aunque te dicen técnica de auditoría y lo que sea, lo mismo que el control financiero de subvención. Perfecto, está clarísimo, Alfonso. Sí. Y otra cuestión relevante, Mercedes, es que el reglamento, en el artículo 6, nos atribuye facultades, ¿no?, a los órganos interventores de asesoramiento o solicitar colaboración. ¿Esto está regulado? ¿Está utilizándose adecuadamente estas facultades? ¿Tenemos que regular dentro de las organizaciones cómo articularlo? A ver, yo no me atrevo a decir si se está utilizando adecuadamente. Lo que sí está claro que tanto la ley, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, hablar de los principios, ya hace referencia a esto y el Real Decreto lo desarrolla. Y es una prerrogativa del órgano de control interno que puede requerir colaboración y solicitar asesoramiento. Trata las dos cosas de forma diferente, tratando de diferenciar qué es una cosa y otra. La de la colaboración es algo más interno, es en el ejercicio del propio control. El interventor puede pedir, puede requerir la colaboración de aquel al que está auditando, porque es el que tiene los datos y la información que él necesita para hacer su función. Y lógicamente tiene mucho más recorrido en el ámbito del control financiero, porque es donde el interventor que está haciendo la actuación de control financiero puede determinar qué información quiere, qué documentación quiere ver. Quizás tiene menos recorrido en el ámbito de la función interventora, porque está mucho más detallado lo que es el expediente, aunque también en determinado momento puede necesitarse una información adicional. Hay que tener en cuenta, claro, que esta facultad de requerir colaboración tiene que ser solicitada con prudencia por parte de los órganos de control interno. Tiene que referirse a actuaciones que está controlando. No puede pedir y requerir colaboración o pedir información sobre expedientes que no tienen nada que ver con el que está controlando, y tiene que pedírselo a quien lo tiene, no se lo tiene que pedir a quien no lo tiene. Y sobre todo, y en esto hay incluso una consulta formal de la intervención general, porque se hizo una consulta hasta dónde alcanza el requerimiento de información, y se dice claramente que esta prerrogativa de solicitar la colaboración solamente alcanza, con independencia del asesoramiento, que ahora veremos, aquellos informes que ya están emitidos. No puedes decirle a un órgano que te emita un informe que tú crees que se necesita en el ejercicio de la prerrogativa de colaboración. Solamente puedes pedir
como colaboración, y ahora veremos qué pasa con el asesoramiento, aquellos informes y documentación que ya existe. No alcanza a poder pedir nueva documentación. Sobre el asesoramiento, vaya, perdón. Hay tanto. No, tengo está abierta ya. No, está abierta esta ya. ¿Está abierta eso? Sí. Es que hay gente que es de secano y otra que somos de regadío. Yo soy de regadío. Bueno, sobre el asesoramiento. El Real Decreto habla de dos tipos de asesoramiento. Asesoramiento a nivel interno y asesoramiento a nivel externo. Del asesoramiento a nivel interno es el complicado para todos los que estamos aquí, ¿no? Y eso lo que significa es que en el ejercicio de las funciones de control, para formar debidamente su opinión, tanto en función interventora como en control financiero, el órgano de control interno puede necesitar que determinada información adicional de la que no dispone y que no existe, o sea que ese informe no está hecho. Entonces puede solicitar asesoramiento a aquellos técnicos de la propia entidad local competentes en esa función para que le proporcionen ese asesoramiento, pues ante una actividad o un programa muy técnico, muy complicado, pues para saber exactamente qué es lo que se está contratando o qué es lo que se está subvencionando, puede requerir esa información. Y esta prerrogativa tiene fundamento en la importancia económica de lo que nosotros estamos controlando, que lógicamente para poder tener una opinión fundada y que la opinión del interventor sea la que deba darse, puede requerirse ese asesoramiento. Y tanto la ley hace ya una referencia y el Real Decreto lo deja claro. Se puede requerir información de los técnicos competentes en esa materia, incluidos los otros funcionarios habilitados nacionales. Ahora veremos luego al final cómo hacer las cosas, que entiendo que no es fácil, ¿no? Igual nosotros en el caso de la intervención es mucho más fácil pedir un informe a la Abogacía General del Estado, que es muy habitual y muy típico, pero igual en el ámbito de las entidades locales, los interventores pedir a los secretarios o a los servicios jurídicos, pues no es habitual y cuesta más. Sí. Pero que sepamos que existe. El otro asesoramiento del que se habla es el asesoramiento de la IGAE o de las diputaciones. Y el de la IGAE lo relaciona con los convenios de los que también hablaba el interventor general. Convenios que en la práctica no se han desarrollado. Pero ello no quita que la intervención, y también lo ha comentado el interventor, responde a todas las consultas que realizan las entidades locales, siempre que tengan que ver, lógicamente, con el desarrollo del Real Decreto 424. El otro asesoramiento es el de las diputaciones, y cabildos y consejos, que conocéis mejor que yo, que está limitado a unas normas generales o a aspectos concretos cuando así se establece, como en el caso del asesoramiento de la comprobación material de la inversión. Y tres aspectos a tener en cuenta en el asesoramiento y en la colaboración, y es actuar con mesura, o sea, pedir cosas razonables y cuando razonablemente se necesiten, no pedir cosas por pedir cuando no sea necesario para formar la opinión, pedírselas a quien las tiene que dar, a quien conoce. Vas a pedir un informe sobre una carretera al Departamento de Cultura, o sea, se lo tendrás que pedir al técnico del ayuntamiento que lo tiene que hacer. Y sobre todo regularlo a nivel interno. Regularlo a nivel interno para evitar problemas, para saber cómo se tiene que pedir, a quién se tiene que pedir y solamente pedirlo a través de los órganos políticos, de los concejales o los diputados o alcaldes o presidentes en último caso. O sea, mejor establecer una relación fluida y tener claro qué pasa cuando no te dan la colaboración o no te prestan el asesoramiento. Has llegado a la última instancia, incluso con que si lo tienes regulado internamente, hasta lo ha pedido el alcalde y sigue sin dártelo, pues entonces ponerlo de manifiesto en el propio informe que emites y en el informe resumen, porque eso va a limitar la responsabilidad del interventor si como consecuencia de esa falta de asesoramiento o colaboración su opinión no se ha formado debidamente. Muchas gracias, Mercedes. Alfonso, otra cuestión importante. ¿Qué debemos entender por expediente original y completo? Porque esto genera a veces debate.
brevemente, porque vamos un poco mal de Sí, tiempo. lo veo. Vale. Bueno, expediente original. Yo creo que es fácil, que no es una fotocopia, no sé si Eso me está explico. claro. O sea, vamos a abreviar, podría hablar mucho más, pero en el fondo es eso, o sea, que sean documentos que estén firmados, bueno, el expediente electrónico ya hoy en día, porque venga firmado electrónicamente, porque que haya una referencia temporal, en fin, un poco que todos sabemos, ¿no? Que no sea un documento ahí que no aparezca ninguna, o sea, los metadatos, que se me pierde un poco, pero bueno, más o menos, eso es el expediente, digamos, original. Que esté completo, ¿qué significa esté completo? Pues que tenga todos los documentos y actuaciones necesarios para hacer el control. Cuidado, habla de expediente, yo más que de expediente siempre hablo de las fases del expediente. Pues sabéis, un expediente puede tener varias fases de control, ¿no? Un contrato puede tener varias, ¿no? Y entonces debería de tener todos los documentos necesarios. Ahí la IGAE no se gana porque incorpora siempre un certificado diciendo los documentos que van. No, eso lo tenéis, creo, en el reglamento de control de la IGAE. Nosotros, pues muchas veces eso no lo exigimos o no lo pedimos, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos trabajando ya, desarrollando bastante la actuación administrativa automatizada, hemos revisado, normalizado procedimientos, hemos partido de cero, vamos a hacer un catálogo de procesos y procedimientos, pues hemos establecido para los buenos, que llamo yo, ahora mismo los procedimientos tenemos los top one y la morralla. Me dice el jefe de informática, hombre, no le ponga ese nombre. Digo, bueno, tú coges la idea y tú le pones el nombre que quieras. Pero más o menos los buenos, vámonos, los top one, pues esos que hacemos, esos, o sea, no me entran a control si no llevan los documentos para entender que está completo. Es decir, no le deja al sistema, Ya no te deja el sistema, que ¿no? pase a la siguiente fase, la siguiente tarea, ¿no? Porque esa es la idea del expediente completo. Cuidado con una cosa, que un expediente no esté completo no implica informe de reparo. A lo mejor alguien podría pensar, falta el informe del jefe, tal, arquitecto. Eso no sería un reparo, no, sería un expediente incompleto. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos en auditoría como limitación al alcance. Auditorías teníamos pues, favorable, con salvedades o limitación al alcance. Oiga, no tengo todos los elementos de juicio para un poco decir, pues, oiga, no puedo emitir mi opinión, sé que falta un documento fundamental en el expediente, yo no sé si estará bien o mal, es que no lo sé. ¿Por qué? Limitación al alcance, el expediente está incompleto. Y sí es verdad que cuando el expediente está incompleto, el tema del plazo, ¿no? Que ocurre también un poco con el plazo, que creo que es interesante, ¿no? Se debería de ¿qué? Pues devolver expediente y suspender ese plazo que tenemos, que sabéis que son, bueno, son 10 días, pero en el fondo son 5, porque todo el mundo tiene el sistema de requisitos básicos y ese plazo de 5 días, pues bueno, no se puede disminuir, se podría aumentar por el tema de asesoramiento. Si pide asesoramiento, se interrumpe el plazo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, sí comentar que ese plazo, ya un poquito voy a puntualizar esto y ya está, ese plazo de 5 días que nos dan es para mí un poco controvertido, porque pone un plazo de 5 días por el tema de, todos sabemos, los picos de trabajo o la falta de personal. Es decir, si yo tengo todos los medios perfectos y necesarios, yo a lo mejor respondo por 5 días. Pero ¿y si tengo la mitad de la plantilla propuesta, gente de baja o picos de trabajo? Que si el ISPA, que si la plataforma de suministro de información, que si resulta que estoy en proceso de liquidación, informe de estabilidad y tal. 5 días, a lo mejor hay expedientes que sí y expedientes que no. Al final, ¿por qué tendemos? También un poco, con ese plazo de 5 días, a dejar un poco de lado el control financiero, que yo se lo digo a los míos, a mi jefa de sección, digo, pero no me dejen los controles financieros por hacer función interventora. Vámonos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final se vuelcan todo de nuevo a la fiscalización previa por ese plazo de 5 días, incluso hace pocas un mes, pues más o menos también nos decían. Yo, mi pensamiento también sería el siguiente. Ese plazo de 5 días, ¿cuándo empezaría el inicio del cómputo? ¿Cuando entra en intervención o cuando la persona accede al expediente para iniciar su control? Porque si yo tengo 300 expedientes en bandeja, como tú comprenderás, no es lo mismo, no es lo mismo. Vámonos. Entonces, hombre, partiendo de que es una persona que va a hacer bien su trabajo. Pero claro, es que si está el 301, pues que le entra unos sudores fríos, dice, madre mía, 5 días, a ver quién hace esto en 5 días. Vámonos. Entonces, poco a partir de cuánto ese plazo habría que interpretarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo dejo, porque el otro día tuvimos una rifulca con el tema este, ¿vale? Tiene tema, tiene tema. Tiene tela. ¿Os parece que cambiamos de bloque? Sí, ¿Vale? perfecto. Nos ponemos ahora en el modelo de control eficaz. Mercedes, los actos que están sometidos a fiscalización previa en régimen de requisitos básicos deben someterse obligatoriamente cada año a un control a posteriori. No. Listo. ¿Te lo explico? Hemos acabado. Siguiente pregunta. No, vale. Que vamos mal de tiempo. Que vamos mal de Mercedes. tiempo, Mercedes. No, es muy fácil. Es que el problema es la redacción literal del primer párrafo. Todos los tengo por aquí. De las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa a que se refiere el apartado 2 de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad. Claro, si uno lee sobre esto,
todos aquellos expedientes que ha fiscalizado en requisitos básicos, luego los somete a otra plena. No, porque luego el segundo apartado dice: dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones de control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título 3º de este reglamento. O sea, que lo relaciona con el control permanente. ¿Y eso qué significa? Que solamente a aquellos que sobre la base de criterios de riesgo deban incluirse una revisión en el marco del control financiero serán los que se sometan a control. Pero no todos los expedientes. Claramente, no. Perfecto. Hay que leer los dos párrafos. Muy bien, Exacto. ha sido rápida. Alfonso, Venga. otro tema delicado, el 80% y el 100%, ¿no? De los 3 años y el anual, esto también genera muchas veces debate. ¿Cómo debemos interpretar esta previsión? Vale. Yo me llevo una alegría en este aspecto cuando he oído antes a Mercedes decir que yo creí que no cumplía y cumplo con el 100%. ¿Qué más ¿ves? quieres? Fíjate, me llevo algo de aquí después del viaje al final. Vale, bueno, lo primero, sí, los números, los papeles son muy sufridos, tú lo sabes también, o sea, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Realmente eso se engloba dentro de lo que entiende que el control es eficaz. Las cosas no son blanco y negro. O sea, a mí, porque yo, una asociación de las que tú me has dicho ahora que no tengo que hacer el control, yo creía que sí, no lo haga, tampoco es que mi control sea ineficaz. Sería, no sé, un 9,9% de eficaz, o sea, un 99% de eficaz y 1% de ineficaz, ¿no? O sea, hay que englobarlo dentro del control de eficacia, ¿no? Pero esa interpretación de la cifra que tú estabas hablando, pues bueno, el 80% lo dice el presupuesto anual consolidado todos los años y llegar al 100% en los 3 años, ¿no? Vale, eso, ¿cómo habría que interpretarlo? Para empezar, entiendo yo que debe de ser un poco para entes que tengan entes dependientes, ¿no? El presupuesto anual consolidado, aunque sea para todos, pero bueno, todos tenemos función interventor. Bueno, en la exposición de motivo habla también que el 100% de esa función interventor, el 80% de control financiero, pero en el fondo, el que tiene un ayuntamiento nada más tiene el 100% de función interventor asegurada. Y de control financiero, control eficaz. Claro. Y en el control financiero, en cuanto haga las obligaciones que le atribuye la normativa, pues ya está haciendo control financiero, ¿no? ¿Vale? O sea que por ahí más o menos medio lo salvaría y algún control siempre se hace luego también, ¿no? En segundo lugar, pues el que tenga un organismo autónomo estaríamos hablando de lo mismo, quizás más todavía, porque hay obligación de hacer auditoría de cuentas sobre los organismos autónomos, o sea que ahí llegaría sin problema, ¿no? Las sociedades mercantiles que no presentan cuenta auditada, o las fundaciones que tienen obligación de presentar cuenta auditada, ahí exactamente igual, hay que hacer una auditoría de cuentas por parte del órgano de control y ahí también llegaría sin problema, ¿no? Aquí el problema estaría en las sociedades mercantiles que ya presentan cuentas auditadas. Ahí habría que llegar al 100%, ¿no? Bueno, echando los cómputos del 80 y el 100 que aparece en el perímetro, sumando y restando cantidades. ¿Y esto cómo lo conseguiríamos? Yo, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos 3 sociedades mercantiles potentes. Esas 3 sociedades mercantiles pues presentan sus cuentas anuales auditadas. Ahí yo tengo que hacer un control en los 3 años de cada una de ellas. Control financiero, auditoría de cumplimiento, operativa, de eficacia, eficiencia, etcétera. Lo hacemos, llegamos al 100%. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, aquí la colaboración público-privada, yo creo que es básico, ¿no? Contratamos, yo creo que casi todos para este tipo de controles contratan auditorías privadas y esas auditorías privadas, pues nada, hacen sus controles dirigidos por el órgano de control, evidentemente tal, pero esa es su auditorías de cumplimiento, de eficacia y eficiencia, ¿no? Pero ya os digo, eso por un lado. Sí es verdad un poco el tema que ha comentado Mercedes antes, pues una pequeña reflexión, ¿no? ¿Y si no llegáramos o determinados, porque tú dices, tenía yo una asociación, 3 diputaciones, 8 ayuntamientos y una asociación, ¿no? Claro, yo le he aplicado un poco los criterios de perímetro de consolidación en materia de estabilidad, porque eso no se sabe a quién pertenece. O sea, todos votamos lo mismo, 3 diputaciones, digo, ámbito geográfico como las diputaciones, un poco por aplicar los criterios en materia de estabilidad. Y al final, como la tengo ya asignada, pues yo qué sé, se lo jugarían a los chinos o algo, porque no me lo explico todavía, pues nada, me toca a mí, ya está. Entonces yo tenía esa cosa, pero me negaba, ¿no? Y decía, hombre, el principio es de importancia relativa o materialidad, es decir, si esa asociación no es tan importante, tendría yo que hacer un control de esa asociación al cabo de los 3 años, digamos, para llegar al 100%. Pues no lo sé, ¿no? Yo de todas maneras ya te digo, yo entiendo que no es blanco o negro, o sea, tú dices, es un dato ahí numérico que hay que cumplir obligatoriamente. No, lo que habla el reglamento es si tu control es eficaz. Hombre, y una persona, que una asociación que factura 50 o 40.000 euros, 50.000 euros, pues no le haga un control, no puede decir el control es ineficaz.
vámonos, digo de la organización entera. Será muy alto, muy altos grados de eficacia, pero no llega a lo mejor a ese 100%. Y es verdad que incumple el reglamento de control interno. Una segunda reflexión que podríamos hacer, ¿por qué no nos vamos de esta serie de entes raros, como digo yo? Es verdad que se echó el freno después del COVID, creo yo, y hoy por hoy nosotros, nuestra corporación, no suele entrar ya, ni nuestro ámbito, a esa serie de entidades. Los presidentes que he tenido siempre han dicho, en vez de entrar en una asociación, parecemos tontos, darle una subvención y se acabó el problema. Vámonos, primero me ahorro al interventor todo el día cabreado, ahora no podemos todavía la liquidación esperando el tema de la estabilidad del superávit porque no me presentan cuentas. No, es un follón, es un problema. Con lo mejor, separarse de ellas. Pero claro, las antiguas, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tú le dices, nosotros hemos hecho control de eficacia y eficiencia proponiendo la disolución de un organismo autónomo. ¿Se no ha hecho caso? Pues no, pues imagínate salir en una asociación, no van a decir lo mismo. Que sí, pero que a correr. Vamos, ¿vale? Perfecto. No, broma. Muy bien, Alfonso. Ya que hemos entrado en los entes dependientes, ¿no? Un tema también a veces que también genera dudas es el tema de los consorcios, ¿no? Bueno. ¿Tenemos que extender a los consorcios función interventora? Y en el caso de que así sea, ¿quién debe realizar este control? Sí, este es un tema complicado porque el consorcio además es una figura que nació en el ámbito de la administración local, es antigua y su regulación a veces es complicada, pero yo creo que está claro. El consorcio es una de las entidades, es una de las figuras que cita el artículo 2 del Real Decreto, que forman parte del sector institucional. Luego nos vamos a la Ley de Régimen Jurídico, al artículo 120, que ya hablamos sobre los criterios para determinar a qué administración pública de las consorciadas tiene que estar adscrito. Luego el artículo 123, creo que es, o el 122, no me acuerdo, dice que una vez que se decida con esos criterios a qué administración pública de las consorciadas está adscrito, su régimen de control es el de esa administración pública. Y ya vas al régimen de esa administración pública, que si es una administración local, te vas al Real Decreto 424 y dice que el régimen general de control de los consorcios es el de auditoría pública. En los dos casos, tanto en el Real Decreto 424 como en la Ley de Régimen Jurídico, dice que auditoría anual de cuentas, en todo caso. O sea, régimen de auditoría pública, pero todos los años auditoría de cuentas. Esto ahora ha cambiado. El Real Decreto 424 no se ha cambiado y sigue diciendo auditoría de cuentas anual, pero la Ley de Régimen Jurídico se cambió hace 3 años. Y solamente aquellos consorcios que superan 2 de las 3 características que se establecen allí son los que tienen obligación de someterse anualmente a auditoría de cuentas. Los otros no. Los otros es una potestad del órgano de control interno, en este caso de la entidad local, si por criterios de riesgo lo quiere incluir en el plan para hacer auditoría de cuentas o de otra cosa. Solamente aquellos que superan esos requisitos tienen que seguir auditándolos anualmente. Pero en el artículo 3 del Real Decreto también se dice que en aquellas entidades locales que así lo dispongan se puede someter a los consorcios también a función interventora. ¿Eso qué significa? Que si el régimen general de control en esa concreta administración local es el de función interventora también para los consorcios, pues los consorcios tendrán un régimen de control similar al de los organismos autónomos. Función interventora, control permanente y auditoría de cuentas. En este caso, a diferencia de los organismos autónomos, auditoría de cuentas anual solamente en aquellos casos en los que así se establezca por criterios obligatorios y luego potestativamente por criterios de riesgo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos consorcios en los que las entidades consorciadas deciden que quieren un control adicional al control interno del órgano de control interno de esa entidad local. Si eso es así, y estos los tenemos en el Estado de ese caso, si eso es así, eso se tiene que fijar en los estatutos y acordado por las entidades que se consorcian y decir qué tipo de control y quién lo va a hacer. Pero ojo, eso no es control interno de la Ley de Haciendas Locales ni del Real Decreto 424. Eso es control interno propio del consorcio y decidirá qué se hace y cómo se hace, control previo, control posterior o lo que sea, pero dejando siempre claro que la auditoría de cuentas, cuando haya que hacerla obligatoriamente, es competencia del órgano de control interno de la intervención local. Perfecto, Mercedes. Y Alfonso, el reglamento establece régimen simplificado, hay grandes municipios, territorios forales. ¿Son herramientas suficientes para absorber la heterogeneidad del sector público local? ¿Lo crees?
Sí, sí, lo creo. Es que, a ver, tampoco somos tan heterogéneos. Los problemas que tengo yo los tiene la Diputación de La Coruña y cuando nos reunimos más o menos parece que nos conocemos de toda la vida y no nos hemos ni saludado nunca. O sea, quiero decir, pero bueno, sí, yo creo que hay herramientas suficientes, ¿no? Discusión adicional primera está ahí, ¿no? Para decir, oiga, mire usted, pues en los grandes municipios, el título 10, se le aplica el reglamento de control interno con su especificidad de su normativa concreta, ¿vale? Los municipios de Madrid y Barcelona también, su propia ley que tienen, pues exactamente igual se le respeta la disposición adicional segunda para los territorios forales. Ese trabajo magnífico que hizo nuestra compañera Sonia Huesca, que vamos, cuando lo leí, sí, que ves la comparativa y más o menos es todo muy similar, Yo si acaso destacaría el tema del control interno simplificado, que tú has hecho referencia. Yo al principio era un poco crítico, ¿no? Hombre, eso de hacer función interventora, requisitos básicos y no hacer luego un control financiero, me chocaba un poco, ¿sabes? Me chocaba, ¿no? Pero sí es verdad que el otro día, pues, un curso que estaba dando y tal, sobre temas de estos, ¿no? Que se aprende también mucho, o sea, no allí, sino aquí también, ¿sabes? Y me decía una compañera, una secretaria interventora, dice que sí, que eso está muy bien, lo que tú estás explicando, tu auditoría, no sé cuánto, yo mira, a nivel de precisión, no sé cuánto, cómo se el determinación de tamaño de la muestra, dice, eso es una maravilla, dice, pero yo me doy con un canto en los dientes si en mi ayuntamiento se aplicara la función interventora, el régimen de requisitos básicos con el acuerdo del Consejo de Ministros. Con eso nada más, el ayuntamiento va, vamos, como una maravilla, ¿no? Entonces, claro, ¿crees que hay herramientas suficientes? Pues yo creo que sí. Yo ya esa crítica o ese pensamiento crítico que tenía respecto a los pequeños ayuntamientos, el control interno simplificado, que no van a ser control financiero, pues a lo mejor, ahora pues te diré que sí, pero que no, o sea, somos muy de eso, ¿no? Pero que empiezo yo a dudar, ¿no? De que no se pueda o que no sea una buena opción, ¿eh? ¿Vale? Y Mercedes, el régimen simplificado es sirve, ¿no? para una solución técnica, ¿no? Para atacar el tema de la falta de medios en los ayuntamientos pequeños. Hombre, claro. Es que ¿dónde se puede aplicar el régimen simplificado? Pues en ayuntamientos que tienen presupuestos de menos de 300.000 euros o de menos de 3 millones si su población no supera los 5.000 habitantes, o el resto de entidades con presupuestos de menos de 3 millones. Lógicamente, que tienen en común todos estos, que tienen pocos medios de gestión y, lógicamente, pocos medios de control. Entonces, tienen que aplicar todas las soluciones técnicas que estén a su alcance para cubrir el máximo de control con los menos recursos de los que disponen. Entonces, lo lógico es que apliquen el régimen simplificado y en la función interventora, y que vaya acompañada de requisitos básicos y los controles permanentes obligatorios y auditorías de cuentas obligatorias. Yo creo que hay una cuestión que nos tenemos que plantear, y es si se debe limitar incluso normativamente la posibilidad de que estos ayuntamientos pequeños tengan entidades dependientes. Porque claro, es que en un ayuntamiento pequeño o muy pequeño no es infrecuente que tenga organismos autónomos o sociedades mercantiles dependiendo de ellos. Entonces, ¿eso qué hace? Pues incrementar las obligaciones de gestión y, consecuentemente, las obligaciones de control. Y bueno, una anécdota. El régimen simplificado tiene unos límites para aplicarse, bueno, y además es una potestad del propio interventor. Es el propio interventor quien decide si está dentro de los límites por el régimen contable, que está ligado, bueno, lo sabéis también como yo, el régimen contable que puede aplicar a la aplicación del régimen simplificado, el interventor potestativamente decide aplicarlo. Es bueno que lo diga formalmente en algún sitio, aunque sea el plan de control financiero, y que lo mantenga durante todo el tiempo que pueda, ¿no? Pero es su potestad. Pero es curioso que el otro día, leyendo un informe que ha hecho la Sindicatura de Cuentas de Valencia sobre el control interno en sus entidades locales, hay la sindicatura pone de manifiesto que hay al menos 30 entidades locales en Valencia que no cumpliendo los requisitos para aplicar el régimen simplificado, lo están aplicando. O sea que... Bueno, está bien, ¿no? Sí, Mira, sí. utilizan. 30 de 12.000 tampoco son tanto. No, pero bueno, en Valencia. En en Valencia, eran sobre 501, Bueno, exactamente. entonces sí, un no eran 10%. muchos, pero Que bueno, que no se puede, vaya. Y Alfonso, ¿tú crees que este modelo, ¿no? El del régimen simplificado, sí. puede tener el riesgo de que nos centremos únicamente en función interventora, ¿no? Sí, porque bueno, el riesgo es inherente al control Sí, interno, o sea sí. que no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Es verdad que ha dicho Mercedes, potestativo, o sea,
Y, como digo yo, no es lo mismo un ayuntamiento de 500 habitantes con presupuesto más o menos que otro de 4.950 que pudiera tener un presupuesto de casi 3 millones de euros. O sea, hay que ver también cada caso. De ahí la heterogeneidad también que hablábamos antes y todo eso, ¿no? En principio, ya te digo, además hay sus excepciones, ¿no? Realmente algo de control financiero siempre tienen que hacer. ¿Por qué? Por la parte de obligaciones que las obligatorias, las normas, ¿no? Y como dices tú, si encima tienen algún ente independiente, pues ya que si una auditoría, ¿qué tal, no? La única pega que le veo yo, digo por un poco coger la argumentación que había dicho antes, que la chica esta casi me convence, ¿no? Digo, pero es que dejas una pata importante de la mesa, para mí, cada vez más importante, el control de eficacia y eficiencia. Yo sé que esto no nos gusta y lo vemos y salimos corriendo, como cuando tira un gato al agua. No quiero saber nada de eso, ¿no? Pero el control de eficacia y eficiencia es importante, para mí cada vez más importante. Yo cada vez discrepo menos jurídicamente. Las normas están ahí, es difícil que discrepemos. Cuando muchas veces ponemos informes de reparo son por procedimientos mal ejecutados, mal normalizados, no se ha prestado atención y tal, pero jurídicamente es cosas raras, ¿no? O sea, que más o menos está eso medio encauzado. Pero la eficacia y la eficiencia, ¿qué me dices tú de un velódromo en un ayuntamiento de 2.500 habitantes? Que eso está, criando ahí, hierba desde hace 20 años, ¿no? Un campo de béisbol porque el hijo del alcalde juega al béisbol, tío. Es que son cosas que tú dices, madre mía, vámonos. Y encima le damos una subvención espectacular porque resulta que eso va por, por el nivel de liga. Claro, es que en España hay 6 clubes de béisbol. Deben ser solos Bueno, aquellos. tremendo, ¿no? O, por ejemplo, el tema de, polígonos industriales en determinados municipios que se hacen y que no tienen sentido ninguno, no hay una demanda. No quiero hablar ya de la VPO en municipios, hablando de la España despoblada, y cuando tú me empiezas a hacer VPO en un municipio, y dices, pero si la mitad de las casas están en venta, ¿qué hacemos aquí? Eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces, claro, ahí, si tú solamente aplicas función interventora, dejas caer eso. Es verdad, lo de los medios, no te digo que no, pero ahí es donde veo yo ese riesgo de que se caiga solamente en un control de legalidad, que yo creo que hoy en día, más o menos, bueno, depende también de cada organización, puede estar casi superado, para dejar esa otra pata que yo creo que haría más importante, que es la eficacia y la eficiencia. Bueno, dejamos, si os parece, este bloque. Vale. Vamos al siguiente, que es el de la comunicación de resultados, parte importante también en el modelo. Mercedes, ¿cómo debe actuar el órgano interventor ante irregularidades singulares, de acuerdo? Que no tienen un impacto económico muy importante, pero que ponen en evidencia que hay un problema sistémico en la organización. Bueno, de forma muy rápida, yo creo que tiene que hacer 2 cosas. En primer lugar, proponer que se resuelva esa irregularidad puntual, aunque no sea de mucho importe, pues según el procedimiento en el que esté, en función interventora o en control financiero, y según que afecten a liquidación de ingresos o a reconocimiento y pago de obligaciones. Pero por otro lado, cuando no sean puntuales, sino que sea algo repetitivo y que pueda tener un efecto sistémico, es analizarlas. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se están produciendo? ¿Qué hay? ¿Falta personal? ¿Falta formación del personal? ¿No está actualizado? Pues analizar la causa para que se puedan resolver de cara a futuro de modo completo. Exacto. Y Alfonso, otro tema también un poco delicado, el tema de la comunicación de hechos constitutivos, por ejemplo, de delito. ¿Cómo hay que actuar? ¿O cómo recomendarías actuar? ¿Cómo crees que debemos actuar ante una situación de estas que nadie quiere encontrársela, ¿de acuerdo? Pero que a veces puede ocurrir. No, y además aparte del reglamento... Es el 5.2. 5.2 que le tenemos un montón, no ha sido del agrado, pero bueno, ahí está, ¿no? Bien, lo primero, no es el resultado del control interno que estamos hablando, ¿no? Dígame usted, si usted detecta determinadas cuestiones, ¿cómo actuaría, no? Genera muchas dudas, cuidado, esto no es fácil de ver, ¿no? Yo sí hay 2 cuestiones que creo que son fundamentales. La primera, se deberían de aprobar unos protocolos de actuación claros donde dijera cómo actuar. Cosa, a través de las diputaciones provinciales, a través de un órgano, digamos, que dijera, o que a alguien se le ocurra y empezar todos, como hacemos muchas veces, oye, mira, me parece buena esta idea y tal, establece esos protocolos de actuación ante esta serie de cuestiones. En segundo lugar, esto es una obviedad, pero bueno, determinados ayuntamientos o diputaciones sí que puede comunicarlo al órgano superior, digamos, de control, ¿no? Bueno, en mi caso no, porque estamos a lo mejor 20, 25 personas, estamos todos dentro de un espacio, claro, si alguien detecta algo que me estoy enterando yo ahora mismo, ¿no? No hace falta que me haga una comunicación por escrito, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunas intervenciones delegadas o algo, que actúan un poco más independientes, pues sí deberían de comunicarlo de alguna manera, ¿no? Yo diferenciaría entre los 3, digamos, motivos de comunicación. Los delitos, ¿no? Los delitos, bueno, habría que comunicarlo a Fiscalía, pero ¿cómo? Nosotros tuvimos un caso, el caso fue ante el Reglamento de Control Interno, año 2011, históricamente Diputación de Córdoba ha estado con un partido y de golpe y porrazo en unas elecciones cambia mayoría absoluta al otro partido. Claro, y eso es una revolución, empieza a cambiar de gerente y tal, y en un consorcio concretamente, pues llega un nuevo gerente y me llega un día hablando tal, oye, mira, que estoy viendo unas cosas muy raras aquí en este consorcio. Aquí hay unos pagos duplicados, uno a la cuenta del gerente antiguo, otro no sé qué.
Tú puedes hacer un informe, un estudio, hablamos del asesoramiento, vámonos, y yo le digo, lo primero que empezamos hablando, con el tema y yo le decía, no, yo no, pero si quieres el presidente, además el presidente del consorcio nuestro, digo, me lo pida y hago un estudio e incluso hago un informe, ¿no? Claro, ahí sí, ahí salieron muchas cosas. ¿Cómo actué yo? Bueno, yo no sabía qué hacer. Digo, bueno, ¿y esto cómo se hace? No somos expertos en derecho procesal, yo no sé. Oiga, yo que cojo el teléfono, llamo al fiscal, le mando un escrito, le mando el informe, ¿esto cómo se hace, no? Y entonces, claro, asesoría jurídica de Diputación, que para eso está, vámonos. Y además, bien, o sea, la asesoría jurídica de Diputación, por lo menos la nuestra, funciona bastante bien. Ojo, Diputación y los ayuntamientos que forman parte de la provincia de Córdoba. Y ya ellos se encargaron, oye, mira, hablé con la asesoría jurídica, pasa esto y tal. Dice, bueno, pues no te preocupes, que nosotros nos encargamos de hablar con Fiscalía. Ellos tienen contacto directo con la Fiscalía, cada 2x3. Entonces, bueno, muchas veces pues se ven a los juzgados y todo eso. Hombre, yo creo que sería la forma, digamos, de actuar o cómo actué yo. Vámonos, porque yo tampoco quisiera empezar a llamar al fiscal por cualquier cosa sin tener ni idea. Es decir, quisiera una valoración previa de alguien que supiera. Esa asesoría jurídica diría, pero que esto no es delito ni es nada, ¿eh? O sea, tú haz lo que te dé la gana. O sea, por eso yo siempre digo, primero esos protocolos de actuación, y quizás sería conveniente mandarlo a la asesoría jurídica para que ella hiciera una primera valoración y decir, oye, yo te lo he preguntado, si tú dices que no, ¿sabes? Eso por un lado. Respecto a otra posibilidad, las infracciones económicas presupuestarias derivadas de la ley de transparencia, aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque atribuye, digamos, la notificación a el órgano que lleva, o tiene que incoar el procedimiento disciplinario. Pero claro, si es un jefe de servicio o jefe de sesión me da igual, pero si es el alcalde o un concejal, a ver cómo tareas tú eso. Vámonos, porque el alcalde es el que tiene que iniciar el expediente, así mismo lo veo raro, ¿no? Y en tercer lugar, pues los de estos, sí, el caso del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad contable, bueno, ahí se ha avanzado mucho, porque ya el Tribunal de Cuentas ha establecido en su propia plataforma la opción de notificar, ¿no?, cuando entendemos que hay responsabilidad contable y, importante, no hay que esperar al informe resumen, ¿eh? En cuanto se detecta cualquier tipo de posibilidad de responsabilidad contable, pues habría que incorporarlo a esa plataforma. Yo, no obstante, sigo insistiendo en la asesoría jurídica, ¿eh? Yo esto no doy un paso sin antes hablarlo, consultarlo, asesoramiento, como lo queréis llamar, ¿eh? Por no estar... Esto no es una cosa del agrado, como tú decías. Entonces, hay que estar muy seguro, muy seguro. O sea, aquí no vale, no, oye, que estoy seguro que ha pasado esto, esto y esto, y si no, vale, consulta, asesoramiento correspondiente. Y hablando un poco ya que has introducido el tema del informe resumen y también el interventor general ha dicho que estábamos todos muy tristes porque solo teníamos un rendimiento del 20%, pero aparte de este cumplimiento o no formal de la rendición del informe resumen, ¿tú crees que está sirviendo Mercedes como realmente un instrumento para establecer mejoras en las entidades locales? A ver, en primer lugar hay que, el 80% que nos lo mandan no sirve para nada, seguro. No sirve para nada porque no existe, ¿no? No existe. Y del 20% que sí lo mandan, o sea, yo no puedo, o sea, no me atrevo a dar un porcentaje de cuáles son instrumentos de mejora y cuáles son cumplimiento formal. Pero quizás lo que sí se puede decir es qué requisitos tiene que tener un informe para ser un instrumento de mejora y qué tipo de informes no lo son. Pues no son instrumentos de mejora aquellos que son memorias de actividades, he hecho esto, esto y esto, o catálogos de incumplimientos. Tantos expedientes, con reparos, pero no sabes, sin índices, sin saber. Pero bueno, ¿eso era en el 80% de los expedientes o en 2 expedientes de los 100? Si no te dan, o se hacen recomendaciones generales, no se cumple, y conclusiones generales, no se cumple la ley de contratos. Recomendación, que se cumpla la ley de contratos. Correcto. Pues claro, todo ese tipo de cosas no sirven para nada, no dan ningún valor añadido. ¿Qué sí tiene valor añadido? Pues cuando el informe resumen contiene resultados relevantes, cuando se explican las causas, o sea, se da índice de lo que representa eso en la entidad local. Se mencionan las causas por las que eso se está produciendo y se mencionan también los perjuicios que tiene el no corregirlos y se dan recomendaciones concretas para que el órgano que tiene que adoptarlas pueda adoptarlas. Y en definitiva es que son proactivos, que intentan convencer al destinatario de que debe hacer eso. Ayer, en estas conferencias que el interventor general ha contado de estos señores extranjeros que estuvieron, aprendimos todos un término, había unas sesiones sobre impacto de los informes de auditoría interna, ¿no? Entonces, una de las personas que intervino decía que los informes, lo dijo en inglés, que los informes tenían que ser short and sweet. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, cortos y dulces. Y no entendíamos muy bien. Bueno, resulta que es una expresión inglesa que se traduce como cortos y precisos, ¿no? Bueno, pues eso, short and sweet, los informes. Ir al grano, o que en términos coloquiales en español se traduciría como ir al grano, ¿no?
pero a lo mejor algo de sweet también. Algo de sweet Dulces, también. o sea, no digas, Sí. todo está mal. Todo está- Bueno, pues si hay algo bueno también y Correcto. reconoce las dificultades que tiene el destinatario para poderlo hacer todo de vez. O sea, que priorices tú también en tus recomendaciones aquello que es más prioritario, porque es muy posible que la entidad tenga dificultades para adoptar todas las medidas de una vez. ¿Tú crees, Alfonso, no? Entonces, ¿qué pondrías en el informe resumen para que sea realmente transformador en la organización? Claro. Tú que has tenido que hacer informe resumen. Sí, no, sí, además me ha pisado la respuesta Mercedes. Claro. He hecho las dos, pero bueno, ya está. Sí, no, vamos a ver, el informe resumen, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo primero, también un poco una cuestión, es una herramienta muy novedosa para nosotros. ¿Cuántos informes resumen llevamos? Yo no llevo 50, o sea, quiero decir, 7, 6, 7, 8, no sé cuánto. Desde puede ser. que se aprobó el reglamento. Nueva, que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que hacer amigos y empezar a hablar con ella. O sea, quiero decir que todavía nos estamos conociendo. Vámonos. Pero vamos, ese instrumento, esa herramienta, yo creo que de las mejores, ideas que transmite el reglamento de control interno, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo ahí a ver, conclusiones, recomendaciones de eficiencia y elaboración del plan anterior. De las partes, ha hecho un modelo, la IGAE, muy interesante, además de las cosas, digamos, más acertadas, ¿no? Y me centraría en eso. Es decir, en primer lugar, conclusiones. Un poco le dice Mercedes, oiga, no me diga que esto es un desastre. Yo he puesto 10, o sea, ha habido 10 decretos del presidente en contra del criterio del interventor. ¿Vale? ¿De cuántos expedientes? De 2.500. Hombre, no me diga que la gestión es un desastre, que esto parece que es aquí en la cueva del IVA de los 40 ladrones, es que no es así. Hay que tener una visión global, ¿eh? No hay que ser catastrofista, ¿eh? No hay que ser al detalle puntual, ¿eh? Que yo cuando el informe resumen digo, bueno, vamos a ver cómo hacemos el informe resumen y más o menos cojo a mi jefa de sección, empezamos a construirlo y la segunda cuestión es un resumen. Un informe resumen no puede tener 200 folios. Vámonos, no es una compilación de todo lo que ha pasado. Vámonos, short, no dice short. Eso está sweet. Pues el short hay que importante. darle. ¿eh? Eso me lo voy a quedar yo cuando llegue el lunes. Verás tú. Vámonos. Recomendaciones. Para mí fundamental las recomendaciones porque nos va a servir para luego el señor alcalde o presidente haga su plan de acción. Las recomendaciones son fundamentales. Dice Mercedes, tú tienes que recomendar. Claro, recomendar que se cumpla la norma parece un poco fuerte, ¿no? Vámonos. En fin, también yo muchas veces en plan de acción he visto no volver a hacerlo. O sea, como un niño chico y dice, madre mía, ¿a dónde hemos llegado, no? Y luego, bueno, las deficiencias. Sí, es verdad que hay que tratar cuáles son las deficiencias, ¿no? Mire usted, hay una deficiencia aquí, en este procedimiento, en este proceso, esto no se está haciendo correctamente, sobre todo en materia procedimental, ¿no? Y luego, también, para mí, importante dentro del informe resumen, la valoración del anterior plan de acción. ¿Por qué? Porque ahí se han puesto unas medidas y habrá que saber si se cumplen o no. Todos sabéis que cualquier plan de mejora lleva unos indicadores. Y esos indicadores hay que evaluarlos y seguirlos. Porque si no, no sirve para nada. Bueno, se han aprobado unas medidas y no se ha hecho nada, no ha cambiado nada, pues no ha servido. Ojo, con toda la buena intención. Está diciendo que hayan sido unas medidas que a lo mejor no tuvieran en principio cierta coherencia. Pero te das cuenta con el tiempo que no han servido. Pues habrá que replantearse las cosas y todo eso. O sea, para mí esos apartados son los más importantes del informe resumen. ¿Vale? Y Mercedes, yo también creo que hay otro importante que también genera muchas dudas, que es el tema de la falta de medios. Sí. ¿Se tiene que valorar siempre la suficiencia o la falta de medios en el informe resumen? A ver, si los tienes, si ha habido insuficiencia de medios, o sea, si razonablemente, hombre, seguro a todos nos faltan siempre recursos. Siempre querríamos tener muchos más interventores y muchos más de todo. Pero si razonablemente tienes unos medios razonables, pues no lo pongas, porque eso no ha sido una limitación para tu trabajo. Tienes que poner la insuficiencia de medios cuando ha sido una limitación para tu trabajo en general, tanto para hacer el control financiero como para hacer la función interventora. Y lo tienes que poner en el informe resumen porque es el único mecanismo que tienes para, en su caso, limitar tu responsabilidad, como ya decía antes. Pero es que en el caso de función interventora, además, el que no te den medios puede obligar, obliga a la entidad local, pues a lo mejor a incurrir en una responsabilidad de la ley de transparencia si, como no te dan medios para que tú puedas hacer la función interventora, aprueban con omisión de la función interventora, y eso está tipificado como una responsabilidad grave. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues si hay insuficiencia de medios, sí hay que ponerlo de manifiesto, porque es el único arma que tenemos para limitar la responsabilidad. Perfecto. Dejamos, si os parece, este bloque. Entramos ya en el último bloque de esta sesión y entramos ya, ¿no?, en la parte que cierra, ¿no? El sistema de control interno necesita un cierre, ¿no?, para volver
a retroalimentarse, que no es otro que el plan de acción, ¿de acuerdo? Un sistema de control interno no es completo si no genera realmente un impacto de mejora en la organización. Alfonso, el plan de acción evidentemente lo tiene que aprobar el presidente después de 3 meses de que hayamos hecho el informe resumen. Pero ¿tú crees que al principio sería mejor que fuese una tarea conjunta, ¿no?, entre el órgano interventor y el órgano, bueno, y en este caso el alcalde o el presidente de la corporación, para que tenga, bueno, para que sea fácil su implementación? Sí, había que cogerse de la mano y junto al parque, eso es verdad, sí, y allí hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta. Volvemos a lo mismo que el informe resumen, ¿cuántos planes de acción llevamos? O sea, entonces hay que un poco guiarlo, ¿no? Decir, oye, mira, el plan de acción tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. El plan de acción tiene que ser muy concreto también. Oiga, la deficiencia que ha dicho el órgano de control es esta. Oiga, la medida que proponemos es esta. El calendario de implementación es este y el responsable es este. Punto. Punto, no necesita nada más. No hace falta nada más. ¿Con qué me encuentro yo? Digo, experiencia mía. Yo mando el informe resumen a Presidencia. Presidencia es así, dice, yo no he sido, vamos, dice, esos han sido los servicios, que si recursos humanos, que si subvenciones, que si contratación, que si el organismo autónomo, eso de mercantil, bla, y le manda el informe resumen a todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo los servicios? Impensable. Me empiezan a alegar al informe resumen para elaborar el plan de acción y me encuentro con un plan de acción que tiene, digamos, bueno, la deficiencia que nosotros ponemos. Me alegan a la deficiencia diciendo, pues que eso no está tan clara esa deficiencia, que eso como que me lo he inventado yo, cosas de estas. Que bueno, que porque yo lo digo, que a lo mejor se puede aprobar una medida, pero así como haciéndome un favor, ¿sabes? O sea, eso estamos hablando de cada servicio te presenta pues 30 folios. ¿Qué hace Presidencia? Tampoco se rompe mucho la cabeza. Copia y pega, pom, 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 y me encuentro con un plan de acción de 150 folios. Digo, que no sirve para nada, seguro. Para nada, claro. Entonces ya hemos empezado a decir, vamos a hablar con los servicios, vamos a normalizarlo, vamos a decirle cómo es un plan de acción y vamos a decirle cómo queremos, entre comillas, no es su obligación, no es mía, pero cómo creemos que debería de ser. ¿Vale? Y punto. Y si quieren, bueno, hacen caso, y si no, no. Que si quieren poner una medida, que la pongan, que no, pues que no la pongan, porque a lo mejor no tienen. Pero me refiero yo un poco eso, ¿no? Guiarles y decirle, mire usted, que esto no es para alegar. Mire usted, que aquí no consiste ahora que me meta una retallada, una introducción de 5 folios, de por qué ha actuado usted así. Si yo no estoy, ya se está hecho el control. Si es que estamos hablando de otra cosa, si usted, su idea es proponer una medida o no. ¿Vale? Ante esa deficiencia. Se acabó. Punto. Es que no tiene más recorrido, ¿no? Entonces eso ahora mismo no se está entendiendo, ¿eh? Por lo menos en nuestro caso no se ha entendido en absoluto, ¿vale? Pero bueno, estamos luchando en ello y yo creo que vamos a empezar ya por esa vía, ¿sabes? Y Mercedes, nosotros tenemos que valorarlo, ¿no? ¿Qué debemos valorar del plan de acción y cuándo debemos valorarlo? Bueno, pues como ya decía Alfonso, está tipificado lo que tiene que tener un plan de acción, por lo que tenemos que valorar nosotros es si el plan de acción tiene eso que tiene que tener, es decir, en primer lugar si lo han hecho. Porque si no te lo mandan es que ya no tienes más recorrido de valorar. En segundo lugar, si contiene medidas. Contiene las medidas, contiene plazos y contiene responsables. Es decir, si en teoría, sobre el papel, ese plan de acción sirve para si como decía Alfonso, lo que no contiene alegaciones nuevamente al órgano de control interno. Luego, lo que tienes que valorar en un tercer paso es si efectivamente las medidas se están tomando, porque a lo mejor te ha puesto unas medidas estupendas y un calendario perfecto, pero luego llega el calendario y no se están adoptando. Y luego lo que tienes que valorar es si las medidas se han adoptado realmente y han servido para algo, porque a lo mejor la medida era muy buena en teoría, pero luego no ha corregido la deficiencia que tenía que corregir. Entonces hay que valorar todas esas cosas. ¿Y cuándo hay que informar? No hay que informar solo en el siguiente informe resumen al plan de acción. No, habrá que seguir informando mientras haya medidas en marcha que no estén totalmente adoptadas. Claro. Entonces tendrás que seguir informando. ¿Y eso qué te exige? Pues tener un sistema de seguimiento para saber qué medidas todavía están en marcha, qué medidas no se han adoptado y hacer controles sobre si aquellas que se están tomando efectivamente han servido para algo. Y la pregunta del millón, Alfonso, si el presidente no hace el plan de acción, ¿qué sucede? Hombre, ya está. No nos vamos a pelear con él, ¿no? Vamos a ver. Más vale tarde que nunca. O sea, quiero decir, en plazo, si no lo hace en plazo, bueno, pues ya lo hará, ¿no? Bueno, realmente que no se presente en plazo, pues retrasa todo. Sabéis que luego hace otro nuevo informe resumen, tendrá que hacer otra plantación. O sea, yo creo que en principio retrasaría todo el proceso si no lo hiciera en plazo, ¿no? Pero claro, es que si ni siquiera lo hace, o sea,
¿qué hacemos, no? Realmente cuando tú analizas el reglamento de control interno no pone el presidente podrá, pone que tendrá, que formalizará, o que deberá, no me acuerdo exactamente la palabra pero es imperativo, no es potestativo. Entonces se supone que tiene una obligación. Claro, ahí no está la clave, pues tú puedes decir, oye, presidente, que tú tienes, yo no me he encontrado con el caso, a mí siempre lo han hecho, que tú tienes obligación de hacer una plantación, claro, y si te dice, porque tú lo digas, vámonos, a decirme tú lo que yo tengo que hacer, claro, ¿qué consecuencias tiene? Cuidado. ¿Qué consecuencias tendría? ¿No? Ahí es donde estaría la clave. No, entonces hay un poco, bueno, más allá de la inactividad de la administración, que pudieras plantear el hecho de decir, oiga, y si un presidente teniendo obligación de hacer un plan no lo hace, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Algún tipo de reclamación judicial, no sé si podría ser, algún tipo de responsabilidad al alcalde, no tendría. Seguir insistiendo mucho. En el informe resumen siguiente. Bueno, tú le podrías seguir insistiendo de que no hay plantación, claro. Es lo que te pasa podemos coger a nadie por el cuello, ¿no? La cuestión es no si no hago plantación, sino incluso si hay deficiencias que no se adopta ninguna medida porque él entiende de que no es una deficiencia o que no requiere una medida o que tú no estás acertado en tu planteamiento. Claro, tampoco el control interno puede disfrazarse de gestor, cuidado. Bueno, puede analizar, ¿no?, las cosas y puede proponer. Pero claro, al final que adopta las decisiones es el órgano gestor, ¿no? Y eso no podemos tampoco ahora cambiarnos los roles dentro de nuestro juego. Que todo el mundo lo sepa, por lo menos. Que lean tus informes. Tienen que estar en la web del ayuntamiento, pero estarán en todo caso en la web de la IGAE. Entonces todo el mundo puede saber que no lo hace. Que no lo hace. Y la fe en la conducta. Muy bien. Cerramos el bloque. ¿Hay preguntas del público? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algún aspecto? Lo tenemos todo muy claro, veo. O quieren tomar café. O quieren tomar café, ya me imagino. Ahora verán el café. Ya me imagino. Bueno, yo solo para perdónenme ya, dejadme ya cierro y vamos a tomar café, no os preocupéis. Alfonso, una última pregunta, ¿vale? Venga. La fiscalización automatizada, ¿vale? Y el expediente electrónico. ¿Es el siguiente paso lógico que nos vamos a encontrar? ¿Y va a suponer una despersonificación del control, crees? No, yo creo que, realmente nosotros somos totalmente partidarios del sistema, ¿vale? Ya te digo, estamos trabajando en actuación administrativa automatizada, normalización de procesos y procedimientos, etcétera, y estamos totalmente volcados, ¿no? Creo que es posible, legal y además necesario. O sea, cuidado, el motor de innovación muchas veces en la administración, ¿dónde está? En el control interno. Realmente las grandes novedades muchas veces dentro de una administración, sobre todo una administración local, viene de ahí, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros, ya te digo, el tema, por ejemplo, de proyectos que hemos hecho, el lunes lo veremos allí en Barcelona, el contrato menor automatizado, hemos conseguido pagar a los proveedores muy rápido, hemos conseguido normalizar los procedimientos, en materia de recursos humanos exactamente igual, le hemos clavado 20 tipos de expedientes o procedimientos de los cuales no se pueden salir totalmente normalizados, tareas, documentos, actuaciones, delegación en sello electrónico. Están encantados. La resistencia al cambio está ahí, cuidado, esto no es fácil, esto como decía Shackleton, ¿no?, cuando puso el anuncio, a ver quién se une a esta aventura. Pero yo creo que es el futuro y yo creo que es necesario total y absolutamente que empecemos a cambiar un poco el chip, ¿no?, y empezamos a pensar, ¿no?, de esta nueva forma de actuar y de controlar, ¿no? Y el control interno, o sea, es necesario, es copartícipe, pero es más, entiendo que tiene que liderar el proyecto, ¿vale? Perfecto, muchas gracias a los dos y nos vamos a tomar el café. Retomamos la sesión a las 11:45, 11:50. Necesitamos 4 horas de café. Y nos reencontramos después. Gracias.